Bueno, el Facundo Manes ya está acá. Se vio todo, o parte del editorial, y lo que primero dice, como hombre político que es, gracias por estar acá, es ¿qué país? Pero yo quiero empezar por otro lado. Vos decís que los argentinos tenemos el alma rota, ¿no? Y yo estaba haciendo cuentas. ¿Sabés que falta mucho menos para que este gobierno entregue el poder de el tiempo que utilizó, lo digo yo, para romper todo desde que asumió? ¿Qué te sugiere eso? Bueno, una gran preocupación, porque lo que veo es un gobierno totalmente desconectado con la sociedad, peleándose entre ellos, hablándose entre ellos. Vos fíjate que el presidente fue a la Cumbre de las Américas y en vez de hablarle al mundo, le hablaba a la vicepresidenta. Y bueno, esa falta de liderazgo del presidente nos llevó hasta acá, un país que cada vez está más triste o con el alma rota, que no ve futuro, que una inflación que no nos permite llegar a fin de mes, los billetes desaparecen, la inseguridad, son temas que inflación, inseguridad, proyecto de país, no, ellos se hablan entre ellos y están totalmente desconectados de la realidad. Así que muy preocupado porque la economía argentina está mal, tenemos una inflación tremenda, una brecha cambiaria tremenda, y la confianza es clave para una economía. La gente tiene que empezar a entender que una de las cosas estructurales de la economía es la confianza. Es la confianza. Además de la productividad, de visiones estratégicas. Aunque parezca que falta menos, falta mucho. Por eso. Y genera angustia. Y genera angustia y falta de confianza. La pelea, ellos deberían estar convocando, nunca lo van a hacer, pero deberían estar convocando algunas políticas de Estado, porque hay tres problemas estructurales de la economía: la falta de confianza, la falta de productividad, nosotros no producimos para 50 millones o 47 millones de argentinos, y políticas a largo plazo. Este gobierno, en dos cosas que podría hacer ya, convocar a consensos para largo plazo y confianza, está haciendo todo lo contrario. Es más, nos llena de... Te diría que es un gobierno que nos estresa más. O sea, más allá del estrés que vivimos, te mete más estrés. El tema del gasoducto, por ejemplo, es como el ejemplo más claro de lo que estás hablando vos, ¿no? Un gasoducto que debía haberse inaugurado ya hace tiempo, ¿no? Lo planteó el gobierno anterior, este gobierno no lo quiso hacer, y ahora está atravesado por sospecha de corrupción, la presidenta discutiendo, poniendo bajo sospecha a Techín, al presidente mismo, Culfas poniendo bajo sospecha a los funcionarios de energía que responden a Cristina, y con el peligro de que no empiece en los próximos meses, con lo que el gas saldría mucho más... Bueno, vos sabés que... Mirá, te agradezco ese punto, porque este gobierno ha gobernado el país. Hablan como si llegaron a la Argentina ayer. Gobernaron de los últimos 18 años, 14 años, con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner y ahora con Alberto. 4, 8, son 12 años, más 2 más. Bueno, y el gasoducto, si hace unos años se hubiese hecho el gasoducto, hoy estaríamos exportando energía a un mundo que necesita energía. Estaríamos hablando de miles de millones de dólares que ingresan a la Argentina, estamos hablando de ajuste de tarifas, todo lo contrario, eso fue la falta de planificación. Y hablando del gasoducto, te quiero decir otra cosa, que se llame Néstor Kirchner me parece tremendo, todo se llama Néstor Kirchner. Alfonsín hizo uno de los grandes gasoductos y nunca... obvio que no se llama Alfonsín, pero tampoco ni fue a cortar la cinta para hacer propaganda política de algo estratégico para el país. Así que no hemos habituado a cada cosa acá, que es tremendo. Es un gasoducto que lleva el nombre de un expresidente reciente, que además no se hace, está sospechado por corrupción. Ahora, hay que hacer ese gasoducto, porque la Argentina en unos años... Ya necesitamos dólares, necesitaríamos suplir la importación de energía. Ahora, este gobierno lo está impidiendo. El principal impedimento para hacer el gasoducto es este gobierno. Hace unas horas he visto unas declaraciones vinculadas con el tema del lenguaje inclusivo. Como fueron recientes, las quiero poner acá y conversar con vos sobre esto, porque me parece un tema interesante porque tiene algunas cosas detrás. Lo hiciste en Radio Rivadavia. Compartamos el audio de Facundo Manes y conversamos con él. No hay prohibición porque nunca se aprobó el uso del lenguaje exclusivo. En definitiva, se trata de aplicar la currícula tal cual existe desde hace tiempo. Esto es solo fulbito para la tribuna. Y la verdad que el problema de Argentina es de calidad educativa. Te opusiste fuertemente a una medida del gobierno en la ciudad
que es un aliado de Juntos por el Cambio. Lo pongo primero en contexto. Es así, ¿no? Sí, obvio. Una cosa que estamos viviendo, Luis, que es novedosa, es que la coalición opositora que va a ganar el año que viene, sin duda. ¿Estás seguro vos? Sí, sí, sin dudas. No importa quién sean. No, tenemos que trabajar. Hay que trabajar, hay que ampliar. Lo que hicimos el año pasado, ampliamos hacia el centro, con gente defraudada, con Cambiemos, con gente que nunca nos votó. Pero esa coalición es una coalición por primera vez. Hay partidos políticos que son diferentes, tienen diferentes raíces, diferentes identidades, y la sociedad elegirá el año que viene qué identidad representa la coalición. Pero el año, del 2015 al 19 no hubo una coalición. Hubo un partido político que gobernaba y hubo una coalición electoral. Ahora hay una buena noticia para el país, que hay una coalición con partidos y espacios políticos con pueden identidades debatir diferentes. ideas y matices en las ideas. Pero obvio, aparte el tema Ahora, cuando vos decís fulbito para la tribuna, ¿no estás rebajando el precio de una decisión del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad? Yo te soy sincero. Sí, sí, sí. Como Sí, siempre. hablemos sinceramente. Sí. Bueno, prioridad número 100. En un mundo en donde la educación... ¿Prioridad número 100 qué? El debate que se instaló es, en el tema educativo argentino es el prioridad número 100. A ver si estamos hablando de un país donde la mayoría de los chicos que se anotan en el primario no terminan el secundario. En algunas provincias de 100 que ingresan en la primaria terminan 30 el secundario. Los que terminan, de los 30, no comprenden lo que leen. Hay muchos chicos que no tienen educabilidad, que es la capacidad del cerebro para aprender, por falta de nutrición, por vivir en la pobreza que produce un impuesto cognitivo. Eso es fuera del aula. Lo que pasa en el aula, docentes que hacen un gran esfuerzo pero mal pagos, con una currículum fuera de los desafíos del siglo XXI. Y lo que pasa en el contexto del país, cuando vos y yo éramos chicos, la sociedad, la Argentina, implícitamente te decía, si vos sos honesto, trabajás y estudiás, vas a progresar. Lo que te pasó a vos, me pasó a mí y a muchos de los televidentes. En escuela pública. Hoy los chicos, Vos también, ¿no? Escuela pública. chicos no creen que la educación sea motor de progreso social. ¿Sabés qué piensa un chico hoy de cómo se hace dinero en la Argentina? ¿Cómo? Narcotráfico, futbolista o político. Eso es lo que dice. Vos le preguntás a un chico, ¿cómo se hace dinero en la Argentina? Entonces, en un país donde no hay educabilidad, donde los chicos tienen dificultades para aprender, donde la tragedia de la pandemia, con un mal manejo educativo a nivel nacional, 1 año y medio sin clases en la provincia de Buenos Aires, fue una de las cosas por las que yo me involucré. 1 año y medio sin clases en la provincia de Buenos Aires va a tener un efecto negativo en la salud mental y en el aprendizaje de décadas. Entonces, en un país con una tragedia educativa de esta manera, en un mundo donde la economía es la educación, hoy los países ¿Vos compiten... decís que no hay que discutir el lenguaje inclusivo? ¿O? Tenemos prioridades, alimentar a los chicos, sacarlos de la pobreza, mejorar el salario a los docentes, cambiar la currícula, adaptarla al siglo XXI y otra vez volver a poner la educación como sinónimo de desarrollo personal y sobre todo de desarrollo de un país. En la Argentina, ¿por qué no nos interesa la educación? Por más que todo el mundo hable de educación, no nos interesa la educación porque la calidad educativa argentina hace unas décadas era primera en Latinoamérica. Hoy estamos en el fondo de la tabla y nos negamos a los que nos evalúen medición PISA, Sí. o hacemos trampa para medir. Hay bastante evidencia de todos lados. Así que lo que quise decir acá es, obviamente que la educación para mí no es un eslogan. Yo estoy hablando acá por la educación. A mí no me educó el mercado, me educó la educación pública argentina. Y la educación me dio la autoestima para perseguir mis sueños. A ver, por más que regular el hecho de que no se hable en lenguaje inclusivo en los contenidos educativos no vaya a cambiar la educación, es algo que uno puede estar de acuerdo o no. Pero lo que planteo es, vayamos a hablar de educación en serio. Hablemos de educación en serio. No, pero vos dijiste, por ejemplo, que había bajado Sí, la inversión. la calidad educativa... No, la inversión. Dijiste la inversión en educación y el gobierno de la ciudad dice que no bajó, es que al contrario, que no. Bueno, la calidad educativa en el país es mala. En Buenos Aires, lamentablemente, También, el promedio de la calidad educativa, siendo que los padres a veces tenemos oportunidad de llevar a los chicos de viaje, eso, la familia también impacta en la educación, pero el promedio de calidad educativa de la ciudad es peor que el promedio de Chile. Entonces, la provincia es un desastre, de la provincia de Buenos Aires, el país es un desastre. Hablemos de educación. Yo no estoy criticando Los datos que vos diste sobre el presupuesto, sobre la merma del presupuesto en educación, ¿son ciertos? Porque gente del gobierno de la ciudad dice que no son ciertos. Dicen que no, que en términos reales no bajó la inversión en educación.
Mirá. Que creció un 12% en términos reales entre 2007 me encantaría hablar con Larreta este tema personalmente. Si querés invitarnos a los dos, porque es un tema central. Y me gustaría hablar con Kicillof, y me gustaría hablar con los gobernadores, pero hablar en serio de educación. ¿Saben por qué? Porque nosotros, si no entendemos que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es diferente a las revoluciones industriales anteriores, las anteriores cambiaban lo que hacíamos. Esta revolución industrial nos cambia a nosotros, es la fusión de lo físico, lo biológico, lo digital. Estamos viviendo una pospandemia y en Argentina tenemos que armar un nuevo país y pensar en grande. Y si queremos hacer eso, tenemos que hacer una revolución educativa, no emparchar ni implantar temas que son temas de coyuntura de un día o dos. Yo quiero hablar de educación. Vos decís que lo hicieron por los focus. Yo te oí decir, era como que... Yo dije que es prioridad 100, te lo repito. Sí. Este tema, en la tragedia educativa argentina, es prioridad 100. Yo te creo que a mí no me molesta que haya debate en ninguna coalición, ¿no? También sabes que les están pidiendo, yo supongo que leerás encuestas, que no se peleen y que vayan unidos. Pero ¿cómo voy a pelear yo si vine a ampliar la coalición? El año pasado nosotros ampliamos la coalición. ¿Se acordás que el año pasado se pensaba, todo el mundo, ustedes, vos habían informado, que se perdía con el kirchnerismo? En mayo, junio del año pasado, todas las encuestas daban que Cambiemos o Juntos perdía por 8 o 10 puntos. Sí. Y ganamos. ¿Por qué? Porque hicimos una interna, ampliamos la coalición, hubo 2 identidades. O sea, al contrario, yo vine a ampliar la coalición, vine a consolidar el voto de Cambiemos, pero a rescatar un voto que nunca nos votó o que estaba defraudado. Está bien, porque viste que hay como varias lecturas. Una es que, una lectura, de un lado es, Macri quiere romper Juntos por el Cambio. Incluso hay una información de última hora que dice que tuvieron un Zoom con Javier Milei para conversar sobre política. Cosa que a mí igual no me asusta nada, que 2 políticos conversen sobre política, no. Y otras que lo que quieren romper junto con el cambio son Gerardo Morales, de la mano tuya. No, porque... esos son... Mirá, yo le voy a decir a la gente, hace un año que estoy en política y vi más operaciones que en la medicina. Sí. Crean la realidad. ¿Viste más operaciones que en la medicina? Yo vine a ampliar la coalición, en la Convención Radical acaba de dar un ejemplo. Pero cuando vos criticás a Horacio Rodríguez y la política de Horacio Rodríguez Larreta por el tema del lenguaje inclusivo, también sabés que tiene un efecto. Yo dije que es prioridad 100 y ¿sabés qué pienso? Que es prioridad 100. Yo pienso que en la Argentina hay que hacer una revolución educativa porque vamos a quedar más atrasados. A ver, los países hoy desarrollados y los que quieren desarrollarse, ¿sabés por qué compiten? Por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Y acá hablamos de Irigoyen, hablamos de Perón, hablamos del pasado. Estamos obsesionados con el pasado y con pavadas. Tenemos que hablar de las cosas en serio, porque yo vine acá a hablar de educación en serio y de pobreza en serio. ¿Quieren que hablemos de eso? Hablemos de eso. Ahora nos metemos con problemas de la gente como el tema de los piquetes y lo que representa y muchas cosas que tenemos preparadas para hablar. Pero déjame que termine esto. Lo que sostienen para regular el tema del lenguaje inclusivo es que cuando vos aplicás el inclusivo terminás deformando el resto del idioma en la enseñanza. Para la vida uno que hable como quiere. ¿Entendés, no? Que eso es importante también. Es como... Y yo comparto esa idea, y no porque lo diga el gobierno de la ciudad, yo lo escuché decir a Sorsoli, lo mismo que es el ex rector del Buenos Aires. Y vos que sos un neurocientista, si vos metés en el lenguaje una cosa que está que hace ruido, en la enseñanza del lenguaje, terminás modificando todo el sistema. Yo te voy a decir una cosa para mí más importante. Sí. Ahora, que la gente hable como quiere. Hay un estudio del BID que se hizo en Ecuador. Sí. Agarraron chicos como hijos de clase media y chicos hijos de padres pobres. Le mostraron 60 figuras, jirafa, vaso, mesa. Los chiquitos de clase media, con estímulo afectivo, cognitivo, educativo, nombraban todas las figuras. Nombraban correctamente. Todas. Los chiquitos que vienen de sectores pobres nombraban un 10% de todas las figuras. Ahí hay una hipoteca social, de eso tenemos que hablar. En la Argentina, en el conurbano bonaerense, de 10 chicos, 7 o 6 no pueden comer bien todos los días. La educación no está relacionada al progreso individual de un país. ¿Sabes qué? Ya voy con los temas, pero espera que me enganché con esto, ¿por qué? Porque el tema del lenguaje inclusivo... ¿Vos estás a favor del tema del lenguaje inclusivo? Estás obsesivo con el lenguaje inclusivo. No. Para mí hay algo detrás... No estoy obsesivo. Y porque 10 preguntas me hiciste del lenguaje, del lenguaje inclusivo. Y yo te respondí bien. No estoy obsesivo. No, pero es como que quiero llegar a un punto, pero no, mirá, porque creo que va al fondo. Te estoy diciendo que es la prioridad 100.
¿Y ok. por qué quiere hablar de la prioridad 100 y no de la 1? Que es que los chicos no comen, que la calidad educativa es mala. Pero Facundo, ahora te dije que voy a hablar de esto. Si no te parece mal, de que No, voy a hablar de todos los temas. Pero tenemos tiempo. me Pero, a ver, sorprende tu... ¿Por qué me importa? Porque me importa. Yo, por ejemplo, que hablen como quieren. Pero el tema del lenguaje, pero para mí el tema del lenguaje inclusivo plantea otras cosas. Mirá. Es como nosotros nos paramos frente también a la novedad y a la moda. Somos condescendientes con los chicos más chicos, porque entonces habla como querés. Y yo creo que dentro de la educación, el hablar o la matemática, alejate del lenguaje inclusivo. 2 más 2 son 4, y 2 más 2 son 4, aunque sea, ¿me entendés lo que quiero decir? Por eso te preguntaba si estás a favor o no. Por el tema de hay una cosa media, no en vos, y yo no sé qué pensás, demagógico. Si vos estás a favor del lenguaje inclusivo, sos piola y estás con los pibes, y si no, no. No, yo lo que no quiero entrar en lo que para mí es una operación política, algo de instalación política. Pero es algo que dijiste vos hace 5 minutos, yo por eso te lo pregunté. No, pero no vos. Instalar el tema del lenguaje inclusivo y el debate es ponerle más estrés a una sociedad que no llega a fin de mes, que tenemos miedo de andar con el celular porque nos roban en la calle, hay un miedo generalizado, no nos alimentamos. Está bien. Entonces, me parece que, aparte, no se puede prohibir algo que nunca fue aprobado. La verdad que es algo que... pero el contenido se puede regular, no prohibir, pero regular. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no uso el lenguaje inclusivo, te quiero decir. No, lo que estoy planteando es, debatamos los problemas en serio, hagámonos cargo porque la sociedad... Pero no quería, a ver, estaba conversando, no es me importa esa cosa, porque después detrás de eso vienen otras cosas. Por ejemplo, los planes sociales. Acá, a ver, es una pregunta, es una disyuntiva y quizá no corresponda, ¿no? ¿Reducirlo o cortarlo? Pero bueno, hablame de los planes sociales. Esto también es una trampa del idioma, ¿eh? Como tenemos poco tiempo, ponemos reducirlo o cortarlo. No es ninguna operación, te pregunto. Yo no dije que vos era la operación. Yo te dije que lo que he aprendido este último año, que se instalan... No, pero vos no hables. Mirá, claramente la gente no quiere planes. Primero, yo recorro... Hay una minoría que podrá querer o quiere, pero la mayoría de los ciudadanos, yo recorro los barrios más vulnerables de la provincia y del país. La gente quiere trabajar, quiere dignidad. El trabajo es mirar a los hijos a los ojos y decir yo trabajo y me gano el pan. La gente quiere trabajo. Y nosotros tenemos que dar trabajo y para eso también volvemos a la educación. Hay que educar, hay que nutrir a los chicos, hay que darle educación de calidad, porque la verdad que ningún político va a dar trabajo genuino acá si no hacemos una revolución educativa y científica y tecnológica en un mundo... El sector privado es el que tiene que dar trabajo. Obviamente, y sacar el freno al sector privado. Entonces, pero ningún político va a dar trabajo genuino, ningún partido político. El mundo cambió. El mundo se basa en invertir en lo que tenemos acá adentro. Entonces... La gente no es que todo el mundo quiere planes, hay un sector. El problema es de muchos gobiernos. El gobierno anterior, por ejemplo, aumentó los planes. Pasaron de 250 y pico mil a 6. No me quiero dar... El gobierno de Macri, pero aumentó muchísimo los planes. Y no se logró pasar... Una cosa que se decía en la campaña a mí me parecía bien. No se logró ensamblar... que se conviertan en trabajo vía la educación. Genuino. Uno de los proyectos que vamos a presentar ahora, que voy a presentar ahora, que lo trabajamos con Eduardo Levillellati, es Instituto de Formación de Capacitación Laboral y Educativa para el Trabajo. En un país con 50% de pobres, sacar los planes es el fin de la paz social, pero yo estoy en contra, inclusive, que se ha terciarizado los planes sociales. No, Hoy el Estado argentino no controla los planes. Nosotros en un ratito más vamos a presentar y muchos un informe dirigentes extorsionan a ciudadanos, como en la época medieval, por planes. Entonces, claramente acá se ha manipulado, se rompió toda regla moral alrededor de los planes. No hay orden. Este país también necesita orden. Inclusive en las protestas hay un derecho constitucional a protestar, pero no se puede perjudicar al resto de la gente. Hoy leí un artículo de un buen periodista de Román que decía, y tiene razón, porque... Luciano Román. Sí, Luciano Román, que hablaba de cuántos infartos produce eso, cuántas ansiedades. Uno está con el coche tratando de ir a ver que nació el hijo, decía el periodista. Una lucha de pobre contra pobre. Pero acá ves, mira, vos querés ser presidente, ¿no? Porque acá esto es un problema, ¿eh? El piquete. El piquete es un problema con la opinión pública, o con los focus group, o con los votantes genuinos. Muchos de los votantes dicen, yo no estoy de acuerdo con los piquetes, basta de piquete, me tienen repodrido. Pero
muchos no quieren ponerle freno a esos piquetes o no pueden porque un herido o un muerto te genera un conflicto político muy complicado en la República Argentina. Las dos cosas. ¿Qué haces vos? ¿Cómo haces vos? Primero ¿Asumís el riesgo de poner orden? Primero yo creo que si no hay un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad colectiva y cultural, ningún programa político ni económico va a ser eficiente en la Argentina. No, esto no pasa por una persona que llega al poder. Ya se intentó, hubo muchos presidentes acá y no se cambió Argentina, cada vez involuciona. Sí, pero eso no es mágico, ¿eh? Y bueno, y estamos luchando para eso, porque vos decías, vos querés ser presidente. Yo te iba a responder, mirá, yo lo que quiero es que los camarógrafos, vos, los periodistas, todo, no importa quién, Sí. pero vayamos a la modernidad, Sí, sí. vayamos al progreso, al siglo XXI. Como un día fuimos a la democracia. No vayamos para atrás. Bueno, No. en los Si países eso- modernos se pone orden. Obvio. Facundo, Por eso y se dije, pone orden a veces de manera dura, ¿eh? Vos viste en Barcelona, yo creo que fue, en Madrid, cuando ganó la final del Real Madrid, se empezó a desmadrar la cosa y la policía es dura, ¿eh? totalmente. Pero ¿sabés qué pasa acá? Que no hay ejemplaridad de los dirigentes también. ¿Cuántos cargos políticos de gusto hay en la Argentina? Entonces, acá nadie cree en nada. Bueno. Ese es el problema. También necesitamos ejemplaridad de los dirigentes. ¿Cómo lo sacás? Es Y otra bueno, hay cosa. que tener liderazgo, pero acompañado por un cambio social. Si acá, ¿por qué Alfonsín pudo reconstruir la democracia? Porque le ayudó la sociedad. Rico el otro día dijo, Aldo Rico. Aldo Rico, yo tuve a Alfonsín y no lo quise secuestrar. Mentira, no lo secuestró porque estaban todas las plazas defendiendo la democracia. Acá sí la sociedad no dice, vamos para la modernidad, ningún dirigente lo va a ser un fracaso más, una nueva desilusión. Así que lo que quiero yo es invitar a muchos a dar el paso, a comprometerse. Esto no se cambia de arriba para abajo, no se cambia con una cúpula de dirigentes, se cambia con una nueva ola que diga, Sí, basta. pero la demanda es de abajo hacia arriba. A ver, hay una demanda más fuerte y más rápida hacia vos que hacia todos nosotros. Eso lo comprendés, ¿no? Hay una demanda más rápida, incluso hacia los periodistas, que al ciudadano de a pie. ¿Por qué le vas a pedir? Eso lo comprendés, ¿no? Sí, porque hay una... Bueno, a vos te pasó el otro día acá un lío en el programa porque hay mucho enojo de la sociedad. En el mundo pasa esto también. Sí, también hay mucha gente usando el enojo. Sí, por eso. Que usa, ¿no? Usa gente quizás sincera, quizás honesta o aparentemente sincera para expresar algo. Hay mucho, detrás de eso hay mucho que se Por eso, prende. Luis, necesitamos sí que líderes. hay que dejarlo, es una anécdota para Por mí. eso necesitamos líderes, no importa quién, ¿eh? Líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo. Porque hay muchos que nos lideran con miedo. ¿Soy yo o es el abismo? Y el miedo es un mecanismo de coerción social. Necesitamos líderes que unan, no que dividan. Porque la grieta, la famosa grieta, no es un tema solamente político, es económico. Argentina, hace un tiempo, y creo que ahora, tiene un riesgo país similar a Ucrania. Y acá no hay bombas, no hay tanques, no hay ciudades destruidas. Lo que pasa es que no hay confianza, no hay horizonte. Entonces, la grieta nos divide más a un país sin rumbo. Y eso tiene un impacto económico, tiene que ver con no llegar a fin de mes. Entonces, necesitamos liderazgo que nos den esperanza. Mira, el mayor desafío de un líder hoy en la Argentina es convertir la tristeza que tenemos todos en algo de esperanza. La gente no cree en nadie. Ojalá que podamos. Y después hablamos en privado. Sigamos hablando. A mí me importa. Con vos el lenguaje me importa. Me importa porque creo que... olvídate de lo que decidió el gobierno de la ciudad. Prioridad 100. Bueno. Pero... Para mí expreso otras cosas. No hay que prestarle atención al lenguaje. Yo te agradezco porque me diste la oportunidad de hablar de educación en serio, nutrir a los chicos. Exactamente. Estamos viviendo en un mundo científico, tecnológico y no salimos sin educación. Es cierto. Facundo, como siempre, muchas gracias. A vos, un placer.